Cada noche, sin excepción, algo le ocurre a tu conciencia. No la pierdes. No se apaga del todo. Cambia. Hay un momento, en algún punto de esa transición, en que tú, todo lo que crees que eres, deja de estar aquí. Y aún así, en algún lugar, sigue habiendo experiencia. Hay algo que ve, que siente, que corre, que recuerda cosas que nunca ocurrieron. La pregunta es incómoda, y lo es por una razón muy simple. Si tú no estás aquí mientras duermes, ¿quién está allá? Pasamos aproximadamente un tercio de la vida durmiendo. Si llegas a viejo, habrás pasado más de 20 años en ese estado. Décadas enteras entrando y saliendo de una experiencia que todavía no comprendemos del todo. La ciencia puede medir el sueño, puede registrar ondas cerebrales, identificar fases, distinguir el sueño profundo del sueño REM, estudiar la memoria y el procesamiento emocional. Pero hay algo que no puede atrapar en una pantalla ni en un electrodo: la experiencia subjetiva de soñar. El hecho de que, mientras tu cuerpo sigue aquí, inmóvil en la cama, tú puedas sentir que estás en otro lugar, hablar con personas que no existen, atravesar espacios imposibles, aceptar como normales cosas que despierto jamás tolerarías. Tal vez la pregunta correcta no sea solo ¿por qué soñamos? Tal vez la pregunta realmente inquietante sea otra. ¿Qué hace tu conciencia durante ese tiempo? ¿Se repliega? ¿Se reorganiza? ¿Se fragmenta? ¿O simplemente adopta otra forma de existir? No hay una respuesta definitiva. Pero sí hay varias formas inquietantes de mirar lo que ocurre cada noche cuando cierras los ojos y el mundo visible desaparece. Teoría 1. La conciencia no se apaga, se reconfigura. La idea más sólida, y quizá una de las más extrañas, es que durante el sueño, la conciencia no se va a ninguna parte. No sale del cuerpo, no entra en otro plano, no desaparece. Lo que hace es reorganizarse. Durante la fase REM, el cerebro presenta niveles de actividad que, en varios aspectos, se parecen bastante a los de la vigilia. Las regiones ligadas a la imagen mental, la emoción, la memoria y la asociación siguen trabajando con intensidad. Lo que disminuye no es la experiencia. Lo que disminuye es el control racional que normalmente organiza esa experiencia. En otras palabras, no dejas de estar consciente, empiezas a estar consciente de otra manera. Eso explicaría por qué en los sueños aceptamos cosas absurdas sin cuestionarlas. Una puerta puede abrir al océano. Un familiar muerto puede aparecer vivo. El tiempo puede saltar años en segundos. Y, aún así, lo vivimos como algo coherente. Lo inquietante de esta teoría no es solo que sigas sintiendo mientras duermes. Lo inquietante es lo que sugiere sobre tu identidad, porque si tu conciencia puede seguir funcionando sin lógica estable, sin cuerpo operativo y sin contacto real con el entorno, entonces la versión despierta de ti no es el centro absoluto de lo que eres, es solo una configuración, la que usas de día, y eso deja una duda incómoda. Si tu mente puede producir una experiencia completa bajo otras reglas, ¿qué tan firme era ese yo que jurabas conocer? Pero incluso si aceptamos que la conciencia sigue ahí, todavía queda otra posibilidad: que lo que ocurre en los sueños no sea solo una reorganización, sino una especie de mundo construido desde dentro. Teoría 2. El simulador interno. Cuando sueñas, tus sentidos dejan de depender del mundo exterior. Y aún así, ves, oyes, corres, temes, recuerdas. Sientes que estás en alguna parte. Eso significa que el cerebro es capaz de construir una realidad subjetiva completa sin necesitar, en ese momento, un mundo físico que la sostenga. No observas una película, entras en ella. Desde esta perspectiva, soñar sería una especie de simulación interna cerrada. El cerebro reduce en gran parte la entrada sensorial del exterior y levanta un escenario propio, con espacio, tiempo, personajes, tensión, narrativa y emoción. Todo generado desde dentro. Y ahí aparece una de las ideas más perturbadoras de todas. Si tu mente puede fabricar una realidad completa mientras duermes,
¿qué garantía tienes de que la vigilia sea algo radicalmente distinto? Hay neurocientíficos y filósofos de la percepción que sostienen una idea inquietante, que incluso despierto no experimentas el mundo tal cual es, sino una construcción estable y continuamente corregida por los sentidos. Bajo esa mirada, el sueño no sería una excepción absoluta, sería la versión menos corregida de un proceso que ya ocurre siempre. La diferencia entre soñar y estar despierto no sería de naturaleza, sería de grado. Lo perturbador aquí no es decir que la realidad despierta sea falsa. Lo perturbador es aceptar que la experiencia de lo real siempre ha dependido más de un modelo interno de lo que nos gusta creer. Durante el sueño, ese modelo se queda sin ancla externa y empieza a crear por su cuenta. Y si puede hacerlo también, entonces la frontera entre lo imaginado y lo vivido se vuelve mucho menos cómoda de lo que parece. Pero esta teoría todavía supone que, dentro de esa simulación, sigues siendo tú. Y eso abre una pregunta más profunda. ¿De verdad eres el mismo durante un sueño? Teoría 3. El yo que cambia de forma despierto. Te sientes como una sola persona continua. Tienes nombre, historia, recuerdos, una cierta narrativa estable. Pero en los sueños, esa estabilidad se afloja. A veces sigues siendo tú, sí, pero no exactamente. Sabes cosas que aquí no sabes. Olvidas otras esenciales. Cambias de edad, de contexto, de prioridades. A veces ni siquiera pareces el protagonista completo de lo que ocurre, solo alguien arrastrado por una versión extraña de sí mismo. Eso ha llevado a una idea filosófica bastante incómoda, que el yo no es una entidad firme y permanente, sino una construcción narrativa que el cerebro mantiene activa para ordenar la experiencia. Si eso es cierto, el sueño sería uno de los momentos en que esa construcción se vuelve flexible, porosa, incluso frágil. No haría falta imaginar nada sobrenatural. Bastaría aceptar algo muy raro, que la sensación de ser una sola persona consistente podría depender de un equilibrio delicado que cada noche se relaja. Eso explicaría por qué algunos sueños se sienten vividos por una versión alterada de ti. No un extraño completo, pero tampoco la misma identidad que defiende tu vida despierta. Serías, más bien, una variación posible del mismo sistema cuando deja de sostener su forma habitual. Lo siniestro no está solo en el sueño, está en lo que esto sugiere sobre la vigilia, porque si el yo puede deformarse con tanta facilidad noche tras noche, entonces quizás esa identidad tan firme que proteges durante el día no sea una esencia, sino una costumbre. Y si es una costumbre, entonces la pregunta cambia. Ya no es solo, ¿a dónde va mi conciencia cuando sueño? Empieza a ser, ¿quién sueña exactamente? Pero hay otra manera de mirar el problema, una más psicológica, más íntima, y tal vez más incómoda todavía. Teoría 4. El subconsciente toma el control. Hay una vieja sospecha que nunca desapareció del todo, la de que, mientras duermes, la parte de ti que dice yo deja de mandar, y algo más antiguo empieza a trabajar. Llámalo inconsciente, subconsciente, procesamiento profundo. Da igual el nombre, la idea central es la misma. Durante el sueño, la mente consciente pierde control y otra capa, menos racional, más simbólica, más libre, toma el escenario. Por eso los sueños rara vez hablan de frente, insinúan, mezclan lugares, cambian rostros, deforman hechos, exageran emociones. Una persecución puede no tratarse de alguien que te sigue, sino de culpa. Una casa desconocida puede no ser un lugar, sino una parte de ti. Una caída puede no ser física, sino emocional. Lo inquietante aquí no es simplemente que existan deseos, miedos o recuerdos reprimidos. Lo inquietante es pensar que, mientras tú duermes, algo dentro de ti sigue operando. Organiza material, toma decisiones, escenifica conflictos, conecta fragmentos, y muchas veces lo hace con más libertad que la conciencia diurna. La investigación moderna sobre memoria,
ha mostrado que el sueño no es pasivo. El cerebro, durante la noche, consolida recuerdos, fortalece asociaciones, reorganiza información emocional y, en cierto sentido, sigue trabajando sin pedir permiso. Eso significa que mientras la parte de ti que se siente al mando se diluye, otra parte sigue activa, y la pregunta incómoda vuelve a aparecer. ¿Esa parte también eres tú? ¿O tú eres, en buena medida, el resultado de lo que esa maquinaria decide hacer cada noche? Desde esta mirada, cuando sueñas, no viajas a otro lugar. Caes hacia adentro. Entras en una zona de tu propia mente donde las cosas no se explican, se representan. Pero incluso eso deja una duda abierta. Porque hay sueños que no se sienten como símbolos rotos ni como residuos mentales. A veces se sienten como una forma distinta, completa y autónoma de experiencia. Y ahí aparece la última posibilidad. Teoría 5. Soñar como otro modo de existir. Estamos acostumbrados a pensar el sueño como una disminución, como si dormir fuera bajar el volumen de la mente, entrar en un estado menor, menos real, menos importante. Pero hay otra manera de verlo, y es mucho más extraña. ¿Y si durante el sueño no estás menos consciente, sino consciente bajo otras reglas? En la vigilia, tu experiencia está amarrada al cuerpo, al tiempo lineal, a la continuidad del entorno, a ciertas leyes estables de causa y efecto. En los sueños, nada de eso manda del todo. El tiempo se pliega, el espacio se rompe, las emociones se vuelven paisajes. Los recuerdos pueden adoptar forma humana. Lo imposible deja de parecer imposible. Eso no significa ausencia de conciencia, significa otra clase de conciencia. Una que ya no obedece al mismo sistema operativo. Algunas discusiones filosóficas y ciertos estudios sobre sueños lúcidos apuntan justo hacia esa grieta, la posibilidad de que la experiencia consciente no sea una sola cosa, sino una familia de estados posibles. La vigilia sería uno, el sueño otro. No una falla, no una pausa, otro régimen de experiencia. Y eso obliga a renunciar a una idea muy cómoda, la de que el estado despierto es el único verdaderamente legítimo. Porque si soñar es una forma distinta de conciencia, entonces durante casi un tercio de tu vida entras en un modo de existir que conoces íntimamente, y aún así apenas entiendes. No sería solo una fantasía nocturna, sería una demostración silenciosa de que la mente tiene más formas de estar presente, de las que tu versión despierta está dispuesta a aceptar. Y tal vez por eso los sueños nos inquietan tanto, no solo por lo que muestran, sino por lo que revelan sin querer. Que la realidad tal como la vives depende de un equilibrio muy delicado, que la identidad puede deformarse, que la percepción puede reconstruirse, y que dentro de ti existe una maquinaria capaz de fabricar mundos enteros sin mover un solo músculo. Cierre. Esta noche vas a dormir. En algún punto de esa transición, el hilo que conecta tu sentido del yo con esta habitación, con este momento, con la idea de estar despierto, se va a aflojar. Y luego, quizá, se va a cortar. Y algo va a seguir. Algo va a ver cosas que no existen. Va a recorrer lugares que nadie construyó. Va a sentir miedo, alivio, deseo o angustia dentro de una realidad que desaparecerá al abrir los ojos. La ciencia puede explicar bastante sobre cómo ocurre. Puede medir ondas, fases, neurotransmisores, actividad cerebral. Pero todavía hay una pregunta que ningún electrodo puede responder del todo. ¿Qué es lo que está en el centro de esa experiencia? No lo sabemos. Y quizá esa sea la parte más inquietante de todas. Que cada noche entramos en un estado que altera la percepción, el tiempo, la identidad y la realidad misma. Y por la mañana volvemos con la costumbre suficiente como para fingir que fue solo un sueño. Pero tal vez no era solo un sueño. Tal vez era una prueba nocturna de algo mucho más raro, que nunca hemos entendido del todo qué es la conciencia, y mucho menos a dónde parece ir cuando el mundo desaparece.